Las botas del oficial Derek Sullivan crujieron en la prístina acera del enclave más amplio de Brookhaven. Vio al hombre negro con un traje caro y su rostro se retorció de asco. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, muchacho? La voz de Sullivan cortó el silencio de la mañana como un látigo. El hombre se dio la vuelta. Oficial, cierre la boca. Sullivan agarró la muñeca del hombre, retorciéndola para examinar su reloj. ¿Este Rolex es robado? ¿Estás robando en estas casas? Empujó al hombre hacia atrás. Date la vuelta, manos detrás de la espalda. Ahora, oficial, por favor. Sullivan lo estrelló contra un coche de lujo, el golpe metálico resonando por la calle. Dije, date la vuelta, pedazo de... No perteneces aquí. El traje caro del hombre se arrugó contra el capó. Su voz tranquila apenas contenía la rabia. Vivo en esta casa. Sullivan se rió cruelmente. Claro que sí. Y yo soy Barack Obama. ¿Alguna vez has presenciado un odio tan crudo y humillante dirigido a alguien simplemente por existir? 9:47 a.m. 13 minutos hasta la llamada. Terrence Washington sintió el frío metal del capó de su BMW contra su pecho. 23 años de servicio federal y estaba siendo tratado como un criminal común en su propia propiedad. Identificación ahora. El aliento de Sullivan apestaba a café rancio y desprecio. Terrence metió la mano lentamente en su cartera, con movimientos deliberados. Cualquier gesto brusco podría escalar esto más allá de la reparación. Sus dedos encontraron la billetera de cuero, de fabricación italiana, un regalo de su esposa, Keisha, después de su último ascenso. Sullivan la arrebató, hojeando el contenido como si estuviera buscando contrabando. Terrence Washington leyó burlonamente. ¿Qué clase de nombre inventado es ese? Es mi nombre oficial. Sullivan levantó la tarjeta Platinum de la Federal Credit Union, estudiándola con sospecha. ¿De dónde la robaste? Esto es emitido por el gobierno. Al otro lado de la calle, la transmisión en vivo de la señora Carter estaba ganando terreno. Los sonidos de notificación sonaban en su teléfono a medida que el número de espectadores aumentaba. Ella susurró a la cámara. Esto es absolutamente asqueroso. Él vive aquí. Lo he visto todas las mañanas durante 3 años. La sección de comentarios explotó. Llamen al FBI. Esto es 2025, no 1955. Demándenlos por todo. Pero voces más oscuras emergieron de cuentas anónimas. Me parece sospechoso, probablemente esté inspeccionando el vecindario. Esta gente no pertenece aquí. La radio de Sullivan crepitó. Unidad 47 solicitando refuerzos en Maple Drive. Copiado 47. Unidad 23 en camino. El teléfono de Terrence zumbó. El identificador de llamadas decía, Director Jensen, FBI. Rechazó la llamada, revisando su Omega Seamaster. La tarjeta de la Federal Credit Union no era lo único que Sullivan había pasado por alto. La pequeña insignia de águila en su solapa, apenas visible a menos que supieras qué buscar, captó la luz de la mañana. ¿Tienes un permiso para este vecindario, muchacho? Sullivan le devolvió la cartera. La gente rica de aquí paga mucho dinero para mantener a los de tu clase fuera. Oficial Sullivan. Terrence leyó la placa de identificación con deliberada claridad. Le voy a pedir que se retire. ¿Tú me vas a pedir a mí? La mano de Sullivan se movió hacia su taser. ¿Me te estás dando órdenes ahora? El sonido de otro coche de policía acercándose hizo que la mandíbula de Terrence se tensara. Esto estaba escalando exactamente como su entrenamiento en derechos civiles había predicho que lo haría. Múltiples oficiales, entorno residencial, sin testigos inmediatos excepto las redes sociales. La oficial Janet Mills salió del segundo coche de policía, evaluando inmediatamente la escena. Sullivan la llamó con un alivio obvio. Tenemos un individuo sospechoso aquí. Mills afirma que vive en la casa de Morrison. Mills miró el imponente colonial detrás de ellos, fácilmente valorado en 2 millones. Luego, de vuelta a Terrence, su expresión lo decía todo. ¿Tiene alguna documentación que pruebe su residencia? Preguntó Mills, su tono más profesional, pero igualmente escéptico. Terrence metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta.
Ambos oficiales se tensaron, sus manos moviéndose hacia las armas. Produjo un juego de llaves, con el distintivo mando del BMW prominente entre ellas. Llaves de la casa, llaves del coche, llave del buzón. Sullivan las agarró, examinando cada una. Podría haber hecho copias. Podría haber robado el coche. La voz de las Rogers se escuchó desde el otro lado de la calle. Oficiales, él ha vivido aquí durante 3 años. Su nombre está en el buzón. Señora, por favor, aléjese de la situación, gritó Mills. Estamos llevando a cabo una investigación. ¿Investigación de qué? Respondió la señora Carter, todavía filmando. De un hombre parado en su propia entrada. 9:52 AM, 8 minutos restantes. El teléfono de Terrence zumbó de nuevo. El mismo llamante, el mismo rechazo, pero esta vez se permitió la más leve sonrisa. Sullivan estaba demasiado concentrado en las llaves para notarlo. ¿Qué es lo gracioso, muchacho? La voz de Sullivan se estaba volviendo más fuerte, más agresiva. ¿Crees que esto es una especie de broma? No, oficial. Creo que esto es exactamente lo que esperaba. El comentario le cayó mal a Sullivan. ¿Esperabas? ¿Estás diciendo que planeaste esto? Más vecinos estaban saliendo. Los Henderson de al lado, atraídos por la conmoción. La señora Patterson paseaba a su caniche, deteniéndose a mirar fijamente. Los gemelos Wilson en su trote matutino, bajando la velocidad para observar. Algunos parecían preocupados, otros parecían satisfechos, como si hubieran estado esperando exactamente este momento. Karen Mitchell apareció desde su casa de la esquina, su placa de coordinadora de la HOA prominente en su atuendo de jogging. Ella había sido la única persona que nunca había dado la bienvenida a Terrence al vecindario. Oficiales, Karen se acercó con una autoridad obvia. Hemos tenido varios robos últimamente. Más vale prevenir que lamentar. Mills asintió con aprecio. Ven, la comunidad está preocupada por la seguridad. He vivido aquí desde 2022, dijo Terrence en voz baja. Nunca me he reunido con ningún coordinador de la HOA. Porque no se supone que debes estar aquí, respondió Karen fríamente. Este vecindario tiene estándares. La transmisión en vivo era viral ahora. 2.847 espectadores y subiendo. Los medios de noticias locales estaban recogiendo la señal. Dana Williams del Canal 7 ya estaba en camino. La señora Carter le había enviado el enlace directamente. Los hashtags comenzaron a hacer tendencia. Brookhaven Racial Profiling, Justicia para Terrence, Black Tales Stories. Pero Terrence no estaba viendo las redes sociales. Estaba viendo su Omega, contando hacia atrás. El pequeño indicador de mensaje cifrado parpadeó 1, 2 veces. Su contacto federal se estaba impacientando. ¿Sabes qué? Sullivan se acercó, invadiendo su espacio personal. Creo que necesitamos dar un paseo al centro. Que los detectives resuelvan esto. ¿Bajo qué cargo? Allanamiento de morada, alteración del orden público, incumplimiento de órdenes legales. Terrence miró directamente a los ojos de Sullivan. Oficial, le recomiendo encarecidamente que espere. ¿Esperar qué? ¿Listillo? Ya verá. 9:56 AM, 4 minutos restantes. Las esposas hicieron clic. Las esposas de acero mordieron las muñecas de Terrence mientras Sullivan lo forzaba contra el coche de policía. La tela cara de la chaqueta de su traje se raspó contra el metal áspero, pero su expresión permaneció inquietantemente tranquila. Tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó Sullivan, su voz goteando satisfacción. Oficial Sullivan. La voz de Terrence interrumpió los derechos Miranda. Número de placa 4P471. Quiero que recuerde ese número. Sullivan se detuvo a mitad de la frase. ¿Qué dijiste? Su número de placa, 4A471. Quiero que lo recuerde. Y algo en el tono de Terrence hizo que la confianza de Sullivan vacilara por un momento. Luego la ira se encendió. ¿Me estás amenazando, muchacho? Simplemente le estoy pidiendo que recuerde su número de placa. 9:58 AM. 2 minutos restantes. El tercer coche de policía llegó con el sargento Rodríguez al volante.
Sus 15 años de experiencia se notaron en la forma en que evaluó inmediatamente la escena. Un hombre negro esposado, dos oficiales, una multitud creciente, teléfonos grabando por todas partes. ¿Qué tenemos?, preguntó Rodríguez con cautelosa autoridad. Sospechoso de allanamiento de morada, informó Mills. Afirma que vive en la casa de Morrison. Rodríguez miró el imponente colonial, luego la vestimenta, obviamente cara de Terrence. Algo no cuadraba, pero el protocolo era el protocolo. ¿Alguna identificación? Sullivan levantó la cartera. Dice Terrence Washington. Probablemente falso. La tarjeta de la Federal Credit Union también. Rodríguez la examinó más de cerca que Sullivan. Estas son difíciles de falsificar. Probablemente robada, interrumpió Karen Mitchell, acercándose a los oficiales. Soy la coordinadora de la HOA. Conozco a todos los que pertenecen aquí. La transmisión en vivo de las Recorder había explotado. El número de espectadores alcanzó los 8,000 y subía exponencialmente. Su sección de comentarios era una zona de guerra. Esto es asqueroso. ¿Dónde están los abogados de derechos civiles? Alguien llamó al FBI. Los policías racistas deben ser despedidos. Pero las cuentas anónimas respondieron agresivamente. Buen trabajo policial. Mantengan el vecindario seguro. Él no pertenece allí. Las camionetas de noticias locales ya habían sido despachadas. Dana Williams del Canal 7 estaba a 5 minutos. Otras 2 estaciones habían recogido la señal. Rodríguez estudió a Terrence más cuidadosamente. La compostura del hombre era inusual. No la energía nerviosa de alguien atrapado en un delito, ni la ira de alguien falsamente acusado. Algo completamente diferente. Señor Washington, ¿puede proporcionar prueba de residencia? Las llaves que su oficial confiscó abren mi puerta principal, mi coche y mi buzón, respondió Terrence con calma. La señora Carter, de enfrente, puede verificar que he vivido aquí durante 3 años. Las llaves se pueden copiar, insistió Sullivan. Los coches pueden ser robados. Rodríguez no estaba convencido, pero la multitud se estaba volviendo más grande y más inquieta. Los Henderson estaban filmando abiertamente ahora. La señora Patterson había llamado a su marido. Los gemelos Wilson habían dejado de trotar por completo. Miren, dijo Rodríguez, tratando de calmar la situación, solo vamos a verificar la residencia. Y no, Sullivan se adelantó agresivamente. No estoy jugando con esto. Está allanando la morada. Ha sido poco cooperativo y ahora está haciendo amenazas. ¿Qué amenazas?, preguntó Rodríguez. Me dijo que recordara mi número de placa. Eso es intimidación. El teléfono de Terrence sonó de nuevo, por tercera vez. Director Jensen, FBI, brilló en la pantalla para que todos lo vieran. Sullivan agarró el teléfono. Llamada de traficante de drogas. ¿Quizás tu oficial de libertad condicional? Respondió burlonamente. Hola, soy el oficial Sullivan. Tu muchacho Terrence está bajo arresto. La voz al otro lado de la línea era aguda, autoritaria. Disculpe. Dije que tu amigo está bajo arresto. ¿Quieres pagar la fianza? Llama a la estación. Oficial, este es el director Jensen del FBI. Necesito hablar con el agente Washington inmediatamente. La sonrisa de Sullivan vaciló. ¿FBI? Sí, claro. Y yo soy el presidente. Rodríguez se acercó, sonando las alarmas. Sullivan cuelga el teléfono. Pero Sullivan ya estaba comprometido. Escucha aquí, seas quien seas. Este es un asunto policial. Tu amigo va a ir al centro. El agente Washington es un oficial federal. Le estoy ordenando que lo libere inmediatamente. El agente Sullivan se rió con dureza. Este tipo es un criminal. La línea se cortó. 9:59 AM. 1 minuto restante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodríguez miró fijamente a Sullivan, cuyo rostro se había puesto pálido. Mills miró a sus compañeros, de repente insegura. ¿Y si eso fue real?, susurró Mills. No lo fue, insistió Sullivan, pero su voz carecía de convicción. Es una especie de trampa. La transmisión en vivo de la señora Carter había llegado a 15,000 espectadores. Los comentarios volaban tan rápido que eran ilegibles.
3 camionetas de noticias ya eran visibles en la distancia. Terrence permaneció perfectamente quieto contra el coche de policía, pero sus ojos encontraron su reloj. La pequeña pantalla mostraba un mensaje cifrado. Respuesta federal autorizada. Oficiales, Terrence habló en voz baja, pero su voz llevaba una autoridad inconfundible. Les voy a dar una oportunidad más para calmar esta situación. Cállate, espetó Sullivan, pero la confianza había desaparecido. Karen Mitchell se adelantó. Oficiales, no me importa quién crea que es. Esto es una comunidad cerrada. Tenemos reglas. En realidad, gritó la señora Carter desde el otro lado de la calle, su teléfono aún grabando. Esto no es una comunidad cerrada, Karen, y él paga más impuestos sobre la propiedad que tú, murmuró la multitud. Más vecinos habían salido, algunos solidarios, otros escépticos, todos grabando. Rodríguez estaba sudando ahora. 15 años de experiencia le dijeron que esto se estaba yendo de lado rápidamente. La compostura del hombre, la tarjeta de crédito federal, la llamada telefónica, demasiadas banderas rojas. Sullivan, tal vez deberíamos... No. La voz de Sullivan se quebró ligeramente. No me voy a echar atrás ante un... Se detuvo, pero la palabra quedó en el aire de todos modos. Terrence giró la cabeza lentamente, mirando directamente a Sullivan. ¿Algún qué? Oficial. La multitud se quedó en un silencio sepulcral. Incluso los comentarios de la transmisión en vivo se detuvieron. ¿Sabes lo que ibas a decir? Continuó Terrence, su voz mortalmente tranquila. Dilo. La mandíbula de Sullivan se movió, pero no salieron palabras. 10 shows de Yesuno Aime, la llamada. El teléfono de Terrence sonó por cuarta vez. Esta vez miró directamente a Sullivan. Creo que deberías responder a eso. Rodríguez se acercó para coger el teléfono, pero Sullivan se lo arrebató. No, yo me encargo de esto, respondió con forzada bravuconería. Sullivan aquí. Oficial Sullivan, este es el director del FBI Jensen. Le ordeno que libere al agente Washington inmediatamente. No me importa quién crea que es. Número de placa 4471. Oficial Derek Sullivan, Departamento de Policía de Brookhaven. 12 años de servicio, 17 quejas presentadas contra usted en los últimos 2 años, el 89% involucrando a personas de color. El rostro de Sullivan se puso blanco. Rodríguez se acercó, tratando de escuchar. Tiene exactamente 60 segundos para quitar esas esposas o enviaré agentes federales a su ubicación. La línea se cortó de nuevo. Sullivan miró fijamente el teléfono, su mano temblando ligeramente. ¿Agentes federales?, susurró Mills. Rodríguez ya estaba buscando su radio. Despacho, soy la unidad 12. Necesito hablar con el jefe Morrison inmediatamente. Pero era demasiado tarde. En la distancia ya eran visibles SUV negros, moviéndose rápidamente hacia Maple Drive. Terrence finalmente sonrió. Los SUV negros se movieron por Brookhaven como tiburones cortando el agua tranquila. 3 vehículos, ventanas tintadas, matrículas federales, se detuvieron en formación perfecta al final de Maple Drive. Sullivan los miró fijamente, con la boca seca. Esos no pueden ser agentes federales, terminó Rodríguez con gravedad. Su radio crepitó con la confusión del despachador. El jefe Morrison estaba en camino, pero estos SUV llegaron primero. Terrence permaneció inmóvil contra el coche de policía, las esposas aún apretadas alrededor de sus muñecas, pero su comportamiento había cambiado. La tranquila compostura era ahora algo más. La quietud de un depredador que sabe que la trampa está a punto de activarse. Oficial Sullivan, Terrence habló sin darse la vuelta. Me gustaría que mirara mi pin de solapa de nuevo. Los ojos de Sullivan se posaron en la pequeña insignia de águila que había ignorado antes. La luz de la mañana captó el trabajo de metal detallado. No era bisutería, sino plata esterlina emitida por el gobierno. ¿Qué es eso? Pin de servicio del FBI, 23 años. Las palabras cayeron como un golpe físico. Mills retrocedió instintivamente. Rodríguez cerró los ojos y murmuró una oración.
Del sub principal salió una mujer negra alta. La directora del FBI, Sarah Jensen, se movió con el paso decidido de alguien acostumbrado a mandar. Su traje a medida era inmaculado, su expresión de granito. La transmisión en vivo de la señora Carter explotó. 22,000 espectadores y subiendo. La sección de comentarios era puro caos. Oh, Dios mío, realmente es del FBI. Esos policías están jodidos. Demanda en camino. Las historias de Blacktail necesitan cubrir esto. Detrás de Jensen vinieron 6 agentes más, una unidad coordinada en trajes oscuros y auriculares. Se movían como si hubieran hecho esto antes. Karen Mitchell estaba retrocediendo lentamente. Su placa de la HOA de repente se sentía muy pequeña y muy sin sentido. Agente Washington. La voz de Jensen se escuchó al otro lado de la calle con una autoridad nítida. Informe de estado. Terrence finalmente se giró, las esposas forzando un movimiento incómodo. Actualmente detenido por el oficial Sullivan, número de placa 4471, bajo sospecha de allanamiento de morada. ¿Allanamiento de morada en su propia propiedad? Aparentemente. La mirada de Jensen barrió a Sullivan, Mills y Rodríguez como una cuchilla. Oficial Sullivan, creo que hablamos por teléfono. La voz de Sullivan salió como un graznido. ¿Realmente es del FBI? Directora Jensen, Oficina Federal de Investigaciones, sacó sus credenciales con una eficiencia practicada. El agente Washington es mi subdirector de la División de Derechos Civiles. Las palabras golpearon a la multitud como un trueno. Subdirector, División de Derechos Civiles. Rodríguez intentaba procesar frenéticamente la magnitud del error. Señora, estábamos respondiendo a una llamada sobre actividad sospechosa. ¿Actividad sospechosa? La voz de Jensen podría haber cortado el acero. Un agente federal parado en su propia entrada. Mills encontró su voz. No sabíamos qué era. No lo sabían porque no preguntaron. Vieron a un hombre negro en un vecindario caro e hicieron suposiciones. Más vecinos se habían reunido. Los Henderson parecían mortificados. La señora Patterson se disculpaba abiertamente con nadie en particular. Los gemelos Wilson estaban transmitiendo en vivo en sus propios teléfonos ahora. Pero Jensen no estaba interesada en la multitud. Su enfoque era nítido como un láser en Sullivan. Oficial Sullivan, ¿cuántas quejas se han presentado contra usted en los últimos 24 meses? Yo no sé el número exacto. 17 quejas, el 89% involucrando a personas de color. ¿Le gustaría que las leyera en voz alta? La cara de Sullivan se había vuelto gris. Eso no es relevante para... Oficial Derek Sullivan, placa 4471, abril de 2023. Queja por fuerza excesiva desestimada. Junio de 2023. Acusación de perfil racial confirmada. Agosto de 2023. Lenguaje inapropiado. Advertencia verbal. Septiembre de 2023. Alto. Rodríguez se adelantó. Directora Jensen, me disculpo por esta situación. Liberaremos al agente Washington inmediatamente. Pero Jensen levantó una mano. No he terminado. Octubre de 2023, detención ilegal resuelta fuera de los tribunales. Noviembre de 2023. Por favor, susurró Sullivan. Diciembre de 2023, queja de acoso, desestimada por tecnicismo. Enero de 2024, ¿por qué está haciendo esto? La voz de Sullivan se quebró. Jensen se acercó. Porque el agente Washington ha estado investigando el sesgo sistemático en la aplicación de la ley durante los últimos 18 meses. Y esta interacción está siendo documentada como parte de un estudio de caso federal de derechos civiles. El silencio fue ensordecedor. El teléfono de la señora Carter casi se le escapa de las manos. Estaba grabando una investigación federal. Estudio de caso, logró decir Mills. Operación Espejo, continuó Jensen. El agente Washington ha estado documentando patrones de sesgo en 47 departamentos de policía en todo el país. El Departamento de Policía de Brookhaven fue seleccionado en base a las tasas de quejas y los datos demográficos. Terrence habló en voz baja.
Me mudé a este vecindario específicamente para probar los patrones de respuesta. Un área cara, predominantemente blanca, con un historial de llamadas sobre personas sospechosas. Sullivan lo miró con horror. Tú lo planeaste. Compré una casa y me paré en mi propia entrada, respondió Terrence con calma. Todo lo demás fue su elección. Rodríguez estaba tratando de salvar algo del naufragio. Agente Washington, nos disculpamos por cualquier... Sargento Rodríguez, interrumpió Jensen. Su departamento recibe 2.3 millones en fondos federales anualmente. Las violaciones de derechos civiles pueden desencadenar la supervisión federal y la revisión del presupuesto. Las implicaciones financieras golpearon a Rodríguez como un tren de carga. Los fondos federales pagaban el equipo, la capacitación, la mitad de su presupuesto anual. Jensen hizo un gesto a uno de sus agentes, que se acercó con cortacables. Las esposas cayeron de las muñecas de Terrence con un clic metálico. Se frotó las manos para recuperar la circulación, enderezando la chaqueta de su traje. Por primera vez, se parecía a lo que era. Un agente federal con 23 años de experiencia y todo el peso del gobierno de los Estados Unidos detrás de él. Oficial Sullivan. La voz de Terrence llevaba una nueva autoridad. ¿Recuerda lo que le dije acerca de recordar su número de placa? Sullivan asintió en silencio. Este incidente es ahora un registro federal. Placa 4T471. Oficial Derek Sullivan. Detención ilegal de un agente federal. Violación de derechos civiles. Abuso de autoridad. La transmisión en vivo había alcanzado los 45,000 espectadores. Helicópteros de noticias eran visibles en la distancia. Esto ya no era solo un incidente de vecindario. Era una noticia nacional. Dana Williams del Canal 7 llegó con su equipo, pero era demasiado tarde para el evento principal. Comenzó a prepararse para entrevistas posteriores. Karen Mitchell intentó escabullirse sin ser vista, pero la voz de Jensen la detuvo. Señora Mitchell, coordinadora de la HOA, usted declaró que el agente Washington no pertenecía a este vecindario. Karen se congeló. Yo me equivoqué. Usted fue discriminatoria. Esta interacción también es parte del registro federal. Más agentes estaban llegando. Una unidad de comando móvil se detuvo. Esto se estaba convirtiendo en una respuesta federal completa. Rodríguez usó su radio. Todas las unidades, deténganse. Operación federal en curso. Pero el jefe Morrison ya estaba llegando en su vehículo sin marcar, y su cara era del color del cemento viejo. Jensen se giró para dirigirse a la creciente multitud y las cámaras. Damas y caballeros, lo que han presenciado hoy es el sesgo sistemático en acción. El oficial Sullivan hizo suposiciones basadas únicamente en la raza y el estatus social percibido. Hizo un gesto hacia Terrence. El agente Washington compró esta casa en 2022. Paga $47,000 anualmente en impuestos sobre la propiedad. Ha vivido aquí sin incidentes durante 3 años. La multitud murmuró. $47,000 en impuestos sobre la propiedad significaba una casa valorada en más de $2 millones. El incidente de hoy será analizado como parte de un estudio exhaustivo sobre el sesgo en la aplicación de la ley. Los datos se presentarán al Congreso el próximo mes. Sullivan estaba sentado en su coche de policía ahora, con la cabeza entre las manos. La magnitud de la destrucción de su carrera se estaba volviendo clara. Mills parecía que quería desaparecer por completo. Rodríguez estaba calculando cuántas maneras esto podría destruir el departamento, pero Terrence estaba revisando su reloj de nuevo. La pantalla de mensaje cifrado mostraba fase 2 autorizada. Jensen lo miró a los ojos y asintió ligeramente. Sin embargo, continuó Jensen, este incidente representa solo el comienzo de nuestra investigación sobre el Departamento de Policía de Brookhaven. Hizo una pausa para que las palabras se asimilaran. Llevaremos a cabo una revisión exhaustiva de todos los arrestos, quejas e interacciones que involucren a personas de color en los últimos 5 años. Rodríguez sintió que sus rodillas se debilitaban. Además, el agente Washington trabajará directamente con su departamento para implementar protocolos de capacitación y supervisión de sesgo.
Sullivan levantó la vista de sus manos. ¿Va a trabajar con nosotros? Jensen sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. El agente Washington será su nuevo supervisor consultor para el cumplimiento de los derechos civiles. Se verán bastante a menudo. La ironía era perfecta. El hombre que Sullivan había humillado y arrestado ahora estaría supervisando su conducta profesional. La señora Carter seguía filmando, con lágrimas de satisfacción corriendo por su cara. La sección de comentarios explotaba con celebración e indignación en igual medida. El jefe Morrison finalmente llegó a la escena, echó un vistazo a los agentes federales, las cámaras y la postura derrotada de Sullivan, y entendió que la reputación de su departamento acababa de ser destrozada en la televisión en vivo. Pero Jensen no había terminado. Hay una cosa más, anunció a la multitud y a las cámaras. Toda esta operación se llevó a cabo con la plena cooperación del departamento. Todos la miraron fijamente. El Departamento de Policía de Brookhaven se ofreció como voluntario para participar en este estudio. El jefe Morrison firmó el acuerdo el mes pasado. El giro final cayó como una bomba. Rodríguez miró a su jefe con conmoción y traición. Morrison asintió con gravedad. El departamento acordó la supervisión federal a cambio de evitar una investigación más amplia del Departamento de Justicia. El mundo de Sullivan se derrumbó por completo. Su propio departamento lo había tendido una trampa. Terrence se adelantó, dirigiéndose directamente a las cámaras. Historias de la vida real como esta suceden todos los días en todo Estados Unidos. Cuentos negros, historias que nunca son grabadas, nunca son presenciadas, nunca obtienen justicia. Su voz llevaba el peso de 23 años en la aplicación de la ley y toda una vida siendo juzgado por el color de su piel. Pero hoy, el sistema funcionó. No perfectamente, no rápidamente, pero funcionó. Miró directamente a Sullivan. Oficial Sullivan, ahora tiene una opción. Puede aprender de esto o puede repetirlo, pero nunca lo hará sin consecuencias de nuevo. El jefe Morrison se acercó al centro de comando federal como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Sus 28 años de servicio, su pensión, su reputación, todo estaba en juego en la siguiente conversación. La directora Jensen no levantó la vista de su tableta mientras él se acercaba. Jefe Morrison, gracias por su cooperación en la Operación Espejo. Directora Jensen, la voz de Morrison estaba cuidadosamente controlada. No esperaba una respuesta tan exhaustiva. La detención del agente Washington activó nuestros protocolos de emergencia. Los dedos de Jensen se movieron por la pantalla de la tableta. ¿Revisamos los datos? La unidad de comando móvil se había convertido en una sala de tribunal improvisada. Los agentes federales trabajaban en computadoras portátiles, procesando análisis en tiempo real. La transmisión en vivo de la señora Carter continuó desde el otro lado de la calle. 68,000 espectadores ahora veían a los agentes federales desmantelar la credibilidad de un departamento de policía en tiempo real. La sección de comentarios fue brutal. El departamento de policía de Brookhaven está siendo expuesto. Esto es lo que parece la justicia. Las historias de Blacktail necesitan cubrir esto a diario. El FBI va por los policías racistas en todas partes. La Operación Espejo ha estado documentando patrones de sesgo durante 18 meses, comenzó Jensen. El Departamento de Policía de Brookhaven obtuvo un puntaje en el percentil 97 en cuanto a disparidades raciales en los arrestos. La mandíbula de Morrison se tensó. Esas estadísticas pueden ser engañosas. 97%, la voz de Jensen interrumpió su protesta, lo que significa que solo el 3% de los departamentos en todo el país muestran peores patrones de sesgo que el suyo. Le mostró la tableta. Gráficos y tablas llenaron la pantalla. Tasas de arresto por demografía, tasas de quejas, estadísticas de uso de la fuerza. Los datos pintaban un cuadro devastador. El oficial Sullivan representa un patrón, no una anomalía. El agente Washington documentó 12 incidentes similares en su departamento en los últimos 6 meses. Rodríguez escuchó, aún tambaleándose por la revelación de que su propio departamento los había tendido una trampa. 12 incidentes. Official Mills, continuó Jensen, consultando sus archivos. 7 quejas de discriminación en 18 meses.
Oficial Torres, 9 quejas. Oficial Kim, 4 quejas. Oficial Patterson, 6 quejas. Oficial Williams, 11 quejas. 11 quejas. Cada nombre golpeó a Morrison como un golpe físico. Sus oficiales no solo estaban cometiendo errores individuales, estaban creando un patrón sistemático de discriminación institucional. La agente Sarah Carter, el asesor legal de Jensen, se adelantó con documentos adicionales. Jefe Morrison, también hemos documentado disparidades en las paradas de tráfico. Los automovilistas negros tienen 3.7 veces más probabilidades de ser registrados durante las paradas de rutina. 3.7 veces más probabilidades, pero las tasas de descubrimiento de contrabando son un 42% más bajas. Agregó otro agente, indicando que las paradas se basaban en el perfil racial en lugar de una sospecha legítima. Morrison sintió que las paredes se cerraban sobre él. Cada estadística era otro clavo en el ataúd de su departamento. Terrence se adelantó, su autoridad federal ahora innegable. Jefe Morrison, discutamos las implicaciones financieras. El rostro de Morrison se puso pálido. Los fondos federales eran todo. Equipo, capacitación, tecnología, la mitad de su presupuesto operativo. El Departamento de Policía de Brookhaven recibe 2.3 millones anualmente en subvenciones federales. Continuó Terrence leyendo de su tableta. Las violaciones de derechos civiles pueden desencadenar la suspensión inmediata de fondos bajo la sección 440 de la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley. Sección 441. Susurró Rodríguez a Mills. Mills había ido a la escuela de aplicación de la ley. Ella conocía las implicaciones. Supervisión federal. Básicamente pueden tomar el control de toda la operación del departamento. Terrence sacó su propia tableta. Los números fluían por la pantalla con precisión burocrática. Subvenciones para la policía comunitaria, $412,000. Financiación para la aplicación de la ley de drogas, $638,000. Modernización de equipos, $815,000. Programas de capacitación, $327,000. Cada número representaba trabajos, salarios, operaciones. Sin el dinero federal, el Departamento de Policía de Brookhaven colapsaría en 3 meses. Además, agregó Jensen, la exposición a la responsabilidad civil solo por el incidente de hoy podría alcanzar las 7 cifras. Morrison encontró su voz. 7 cifras. Las demandas federales por derechos civiles bajo el Código de los Estados Unidos, título 42, sección 1983, comienzan en 1 millón. La agente Carter explicó que el caso del agente Washington sería procesado directamente por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. La multitud estaba creciendo exponencialmente. Más camionetas de noticias llegaban cada pocos minutos. CNN, MSNBC, Fox News. Esto ya no era solo una noticia local. El hashtag Brookhaven FBI era tendencia a nivel nacional en todas las plataformas de redes sociales. Dana Williams estaba entrevistando a los vecinos en vivo en el Canal 7. Carter se había convertido en una celebridad instantánea. Su transmisión en vivo estaba siendo retransmitida en las principales cadenas de televisión de todo el país. Pero dentro de la unidad de comando, el verdadero juego de poder, al estilo corporativo, apenas comenzaba. Sin embargo, el tono de Jensen cambió ligeramente. El primer indicio de negociación. Hay un camino alternativo a seguir. Morrison se inclinó desesperadamente. Cualquier alternativa a la toma de control federal valía la pena considerarla. Decreto de consentimiento, cumplimiento voluntario de la supervisión federal y los protocolos de reforma. ¿Qué implicaría exactamente eso? Terrence se adelantó de nuevo consultando su completa tableta. Una reestructuración completa de los protocolos de capacitación. Capacitación obligatoria sobre sesgo para todos los oficiales. 40 horas anualmente, no las 8 horas actuales cada 3 años. Cada requisito se sentía como otro clavo en la independencia del departamento. Las imágenes de las cámaras corporales serán revisadas por monitores federales, agregó la agente Carter.
Muestreo aleatorio del 20% de todas las interacciones con un enfoque particular en las paradas de tráfico y las llamadas residenciales. Una junta de supervisión externa con representación comunitaria, continuó Jensen. Informes de cumplimiento mensuales al Departamento de Justicia. Política de tolerancia cero para las quejas de discriminación verificadas. Rodríguez estaba calculando rápidamente en su cabeza. La tolerancia cero significaba que cualquier queja fundamentada podría terminar una carrera de inmediato. La cultura del Club de los Viejos Amigos moriría de la noche a la mañana. ¿Qué le sucede específicamente al oficial Sullivan?, preguntó Morrison en voz baja. Jensen miró hacia el coche de policía donde Sullivan estaba sentado. Su carrera ha terminado efectivamente. El oficial Sullivan servirá como un estudio de caso. Sus acciones de hoy serán analizadas en los materiales de capacitación federales distribuidos a las agencias de aplicación de la ley en todo el país. La ironía era perfecta y brutal. Las suposiciones racistas de Sullivan ahora educarían a miles de oficiales sobre las consecuencias del sesgo. Puede permanecer empleado en espera de la finalización de 200 horas de capacitación sobre sesgo y servicio comunitario, agregó Terrence, en vecindarios predominantemente negros y marrones específicamente. Sullivan pasaría el próximo año sirviendo a las mismas comunidades que había discriminado. El castigo se ajustaba al crimen con precisión poética. La alternativa al cumplimiento voluntario, continuó Jensen, es la toma de control federal bajo las violaciones del Título 6, la pérdida total del control local, la gestión federal de todas las operaciones. Morrison había visto tomas de control federales antes en otras ciudades. Esos departamentos se convirtieron en cáscaras de sí mismos, microgestionados por burócratas de Washington que nunca habían caminado un distrito. Las sanciones financieras incluirían el reembolso completo de los costos de la Operación Espejo, agregó Terrence consultando su tableta de nuevo. Aproximadamente 4.7 millones en 18 meses de investigación. Las rodillas de Morrison casi se doblaron. 4.7 millones arruinarían a todo el gobierno de la ciudad. Además, agregó Jensen casi casualmente, remisiones penales para cualquier oficial que se encuentre que haya violado los estatutos federales de derechos civiles bajo el color de la autoridad. Las remisiones penales significaban tiempo en prisión. Sullivan podría enfrentar cargos federales por detención ilegal, violaciones de derechos civiles y privación de derechos bajo el color de la ley. La audiencia de la transmisión en vivo había alcanzado los 89,000 espectadores. Los comentarios inundaban desde todo el país. Así es como se maneja a los policías racistas. El FBI no se anda con rodeos con los derechos civiles. La justicia finalmente sucede en tiempo real. Historias de cuentos negros como esta me dan esperanza para Estados Unidos. Historias de la vida real que muestran que el cambio es posible. Pero las cuentas anónimas respondieron agresivamente. Extralimitación del gobierno destruyendo a buenos policías. ¿Qué pasó con el debido proceso? El FBI apuntando a la policía trabajadora. Morrison miró a sus oficiales dispersos por la escena. Rodríguez sudando profusamente. Mills apenas conteniendo las lágrimas. Sullivan roto y derrotado en su coche de policía. 28 años construyendo este departamento y se estaba desmoronando en tiempo real en la televisión nacional. Si aceptamos el decreto de consentimiento, preguntó Morrison lentamente, ¿qué plazo estamos viendo para la implementación? La implementación comienza de inmediato, respondió Jensen sin dudar. El agente Washington establecerá una oficina de campo permanente aquí dentro de 30 días. Terrence sonrió ligeramente, la primera muestra de satisfacción que se había permitido. Seré su nuevo vecino permanentemente, jefe. Viviendo aquí mismo en Brookhaven, supervisando las operaciones de cumplimiento diarias. El giro final del cuchillo. El hombre que Sullivan había intentado expulsar del vecindario, ahora lo estaría dirigiendo con autoridad federal. Los monitores federales realizarán revisiones trimestrales durante un mínimo de 5 años, continuó Jensen. Posibles extensiones si los estándares de cumplimiento flaquean.
5 años de supervisión federal. Cada arresto, cada queja, cada interacción escudriñada por burócratas de Washington. Morrison miró a las cámaras, a la multitud, a los agentes federales que rodeaban su comando. La ropa sucia de su departamento estaba siendo ventilada en la televisión nacional. La elección no era realmente una elección en absoluto. Era la rendición o la destrucción total. Jefe, susurró Rodríguez urgentemente, tenemos que aceptar el trato. No podemos sobrevivir a una toma de control federal. Morrison asintió lentamente, tragándose su orgullo. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Aceptamos el decreto de consentimiento. Jensen sonrió, la primera expresión genuina de satisfacción que había mostrado en todo el día. Excelente decisión. El agente Washington comenzará la planificación de la transición de inmediato. Hizo un gesto a uno de sus agentes, que se acercó con documentos legales ya preparados. El FBI había sabido cómo terminaría esto antes de que comenzara. Firme aquí para el cumplimiento voluntario. Inicie aquí para la aceptación de la supervisión federal. Fecha aquí. Cada firma se sintió como entregar una parte del alma de su departamento, pero Morrison firmó de todos modos. La alternativa era la destrucción total. La multitud aplaudió mientras se corría la voz de que el Departamento de Policía había aceptado la supervisión federal. La sección de comentarios de la señora Carter explotó con celebración. Justicia servida. Esto es lo que parece la rendición de cuentas. Las historias de los negros finalmente tienen los finales que merecen. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Rendición de cuentas inmediata. La agente Carter se adelantó con papeleo adicional. Oficial Sullivan está suspendido sin sueldo en espera de la finalización de la capacitación obligatoria. Sullivan levantó la vista de su coche de policía. La derrota estaba escrita en su rostro. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 6 meses, respondió Jensen. 200 horas de capacitación sobre sesgo, 100 horas de servicio comunitario en vecindarios predominantemente negros. La especificidad fue deliberada. Sullivan pasaría su suspensión trabajando en las mismas comunidades que había discriminado. Official Mills, una reprimenda formal, 40 horas de capacitación adicional dentro de 90 días. Mills asintió en silencio, agradecida de que no fuera peor. Sargento Rodríguez asistirá a la capacitación del liderazgo federal sobre el reconocimiento de sesgos y los protocolos de intervención. Rodríguez no había logrado detener la escalada de Sullivan. Su silencio lo hizo cómplice. Karen Mitchell intentó escabullirse sin ser vista, pero la voz de Jensen la detuvo en seco. Señora Mitchell, coordinadora de la HOAM, su declaración de que el agente Washington no pertenecía a este vecindario es ahora parte del registro federal. La cara de Karen se puso blanca. Yo me equivoqué. Usted fue discriminatoria. La Junta de la HOA recibirá orientación federal sobre el cumplimiento de la vivienda justa. Incluso la Asociación de Vecinos no era inmune a la supervisión federal. Implementación de cambios sistémicos. Terrence sacó su tableta, leyendo de los protocolos de reforma preparados. El Departamento de Policía de Brookhaven implementará el modelo de Washington para una policía sin sesgos. El modelo de Washington, nombrado en su honor, se convertiría en la plantilla para los departamentos de todo el país. Todos los oficiales completarán 40 horas de capacitación sobre sesgo anualmente, no las 8 horas anteriores cada 3 años. Morrison se estremeció. 40 horas significaban sacar a los oficiales de la calle durante una semana laboral completa cada año. Las cámaras corporales se subirán automáticamente a los servidores federales. Muestreo aleatorio del 20% de todas las interacciones con análisis de IAA para indicadores de sesgo. La tecnología sería su supervisor ahora. Cada parada de tráfico, cada arresto, cada interacción monitoreada por algoritmos federales. Junta de Supervisión Externa, establecida con 7 representantes de la comunidad. Reuniones públicas mensuales, revisiones trimestrales de cumplimiento. La comunidad tendría un poder real sobre las operaciones policiales por primera vez.
La agente Carter agregó los detalles financieros. Los fondos federales se restaurarán condicionalmente a los informes de cumplimiento mensuales. La primera violación desencadena una revisión inmediata. El enfoque del palo y la zanahoria. Cumplir o perderlo todo. Ramificaciones legales y financieras. El seguro de responsabilidad civil se aumenta a 5 millones anualmente, continuó Jensen. Los incidentes anteriores están bajo revisión para una posible persecución federal. El estómago de Morrison se revolvió. 5 millones en seguro tensarían el presupuesto de la ciudad dramáticamente. El oficial Sullivan enfrenta posibles cargos federales bajo el Código de los Estados Unidos, título 18, sección 242, privación de derechos bajo el color de la ley. Las manos de Sullivan temblaron. Los cargos federales de derechos civiles conllevan hasta 10 años de prisión. Sin embargo, la cooperación con los esfuerzos de reforma puede influir en la discreción del fiscal. Un salvavidas. Cumplir completamente y tal vez evitar la prisión federal. Iniciativas de curación comunitaria. La señora Carter se acercó a la unidad de comando federal, todavía transmitiendo en vivo. Agente Washington, ¿qué sigue para la comunidad? Terrence sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que había mostrado en todo el día. Señora Carter, ahora forma parte de la Junta de Supervisión. Su documentación hizo posible esta rendición de cuentas. La multitud aplaudió. La señora Carter se había convertido en una heroína de los derechos civiles a través de la cámara de su teléfono. Ayuntamientos mensuales entre la policía y los residentes, programas de justicia restaurativa para incidentes pasados, asociaciones de policía comunitaria, cambio real, no solo castigo. Jensen se dirigió a la creciente multitud. Los mediadores federales facilitarán sesiones de curación entre los miembros de la comunidad afectados y los oficiales. Victoria personal y triunfo intelectual. Terrence miró su reloj, el mismo Omega que había marcado la cuenta regresiva hasta este momento, 11:47 AM. Menos de 2 horas lo habían transformado todo. Sin violencia, sin demandas necesarias de inmediato, sin venganza, el cambio se logró a través de la documentación, la influencia federal y la paciencia estratégica. Este modelo se replicará en otras 46 ciudades actualmente bajo investigación federal, anunció Terrence para las cámaras. Sullivan finalmente habló desde su coche de policía. Agente Washington, ¿cuánto tiempo ha estado planeando esto? Terrence se acercó lentamente. Oficial Sullivan, he estado documentando el sesgo durante 18 meses, pero usted eligió sus acciones de hoy. La distinción era crucial. Terrence creó la oportunidad para la justicia. Sullivan creó la injusticia. Podría haber respondido con ira, con violencia, con demandas. En cambio, respondí con evidencia. La multitud escuchaba atentamente, los teléfonos aún grabando. El cambio real ocurre cuando nos mantenemos lo suficientemente tranquilos como para ser estratégicos. Impacto más amplio. Dana Williams le acercó el micrófono. Agente Washington, ¿qué mensaje envía esto a nivel nacional? Esas conmovedoras historias de injusticia no tienen que terminar con desesperación, respondió Terrence. Las historias de vida pueden tener finales diferentes cuando documentamos todo y usamos el sistema correctamente. La señora Carter se secó las lágrimas de los ojos. Su simple decisión de grabar había desencadenado una investigación federal de derechos civiles. Jensen se adelantó para el anuncio final. El modelo de Brookhaven se presentará al Congreso el próximo mes como legislación propuesta para la reforma policial a nivel nacional. Las suposiciones racistas de Sullivan habían creado accidentalmente el catalizador para el cambio nacional. Morrison se guardó su copia del decreto de consentimiento, sabiendo que su departamento nunca sería el mismo. Pero al ver a Terrence estrechar la mano de los líderes de la comunidad, Morrison se dio cuenta de que la transformación podría no ser algo tan terrible. Los cuentos negros que sucedían todos los días en Estados Unidos finalmente tenían un ejemplo de justicia sistemática. 6 meses después, la oficina de campo federal de Brookhaven ocupaba el edificio de la esquina en Maple Drive, a solo 3 cuadras de donde el oficial Sullivan había esposado al agente Washington.
La ironía no se le escapó a nadie. Terrence caminaba por su nuevo vecindario cada mañana, saludando a los mismos vecinos que habían presenciado su humillación. La señora Carter siempre saludaba desde su ventana, aún orgullosa de su papel en el cambio de todo. Los números contaban la historia de la transformación. Los incidentes de perfil racial en Brookhaven bajaron un 78%. Las quejas de oficiales que involucraban sesgo bajaron un 84%. Las encuestas de confianza comunitaria subieron un 63%. El oficial Sullivan había completado su capacitación sobre sesgo y servicio comunitario. El hombre que una vez vio amenazas en los rostros negros, ahora entrenaba baloncesto juvenil en East Brookhaven. Su transformación no estaba completa, pero era real. El agente Washington cambió mi vida, admitió Sullivan durante su primera entrevista pública. Fui criado con odio, pero no tengo que vivir con él. Transformación personal y legado. El ascenso de Terrence a subdirector de la recién creada Unidad Nacional de Prevención de Sesgos vino con un mandato: replicar Brookhaven en todo el país. Su matrimonio con la doctora Kesha Washington, una activista e investigadora comunitaria, fortaleció su determinación. Juntos, representaban el enfoque intelectual del cambio social, datos sobre drama, estrategias sobre protestas callejeras. El protocolo de Washington ahora se estudiaba en academias de policía en 43 estados. Su libro, Mantener la calma en la tormenta, una guía para agentes del FBI sobre el cambio sistémico, se convirtió en lectura obligatoria para el liderazgo de la aplicación de la ley. Impacto social más amplio. La transmisión en vivo de la señora Carter había provocado un movimiento. Amayan nuestro documento. Todo se convirtió en un grito de guerra para los defensores de los derechos civiles. Su video, ahora con 12 millones de visitas, demostró que los ciudadanos comunes con teléfonos inteligentes podían desencadenar investigaciones federales. El modelo de Brookhaven se había implementado en 27 ciudades. Las tasas de criminalidad se mantuvieron estables mientras que las quejas de sesgo se desplomaron. Los datos demostraron que la policía justa también era una policía efectiva. Karen Mitchell había renunciado a la junta de la HOA y se había mudado a Florida. El nuevo liderazgo comunitario reflejó la verdadera diversidad de Brookhaven por primera vez. Impacto legislativo nacional. El Congreso había aprobado la Ley Federal de Responsabilidad Policial, directamente inspirada en la Operación Espejo. La legislación requería capacitación sobre sesgo, desencadenantes de supervisión federal y representación comunitaria en la gobernanza policial. La senadora María Rodríguez citó el testimonio de Terrence. El agente Washington demostró que podemos lograr la justicia a través de la documentación y la determinación, no la destrucción y la división. El poder de la preparación sobre la confrontación. De pie en su oficina federal, Terrence reflexionó sobre esa mañana de hace 6 meses. Su tranquila respuesta al racismo de Sullivan había desencadenado el mayor movimiento de reforma policial en décadas. La lección central resonó en cada discurso que dio. El verdadero poder proviene de la preparación, no de la confrontación. El cambio sistémico requiere documentación, aliados y paciencia estratégica. Había mantenido su dignidad mientras lograba un progreso colectivo, exactamente lo que su padre le había enseñado: crecimiento personal y misión continua. Los jóvenes agentes negros que ahora trabajaban bajo Terrence lo veían como una prueba de que el sistema podía funcionar para la justicia, no solo para el poder. Su estilo de liderazgo tranquilo inspiró a una nueva generación de investigadores federales centrados en los derechos civiles. Cada caso que resolvían se sumaba a la creciente colección de historias de la vida real que demostraban que el cambio era posible. Llamada a la acción. Su historia importa, dijo Terrence, mirando directamente a la cámara durante su última entrevista. Cada injusticia que presencian, cada sesgo que documentan, cada momento en el que eligen el coraje sobre la comodidad, todo se suma. Hizo una pausa, pensando en la señora Carter y su teléfono, en los vecinos que hablaron, en los agentes federales que respondieron.
Comparta sus experiencias con el sesgo en los comentarios a continuación. Sus historias de cuentos negros podrían ser la evidencia que alguien necesita para la justicia. Suscríbase a Cuentos Negros para más relatos de coraje tranquilo y cambio sistémico, porque las historias conmovedoras no tienen que terminar con lágrimas. Pueden terminar con la transformación. Visite nuestro sitio web para obtener recursos sobre la capacitación, conozca sus derechos y la denuncia de sesgos. Juntos podemos documentar nuestro camino hacia la igualdad. Y recuerden, cuando vean una injusticia, no se limiten a enfadarse. Obtengan pruebas. La pantalla se desvaneció a negro con un último mensaje Chilger, donde las historias de la vida real crean algo real.